Son las 11:06 de la mañana aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Esto que ven es imagen en directo que nos llega desde Hong Kong. Como ven, esas protestas que están viendo en la imagen, esas personas que están con un papel blanco delante de sus caras, se ha convertido en el símbolo de las protestas en toda China durante las últimas horas. Protestan contra la política de COVID-0 de su gobierno, los confinamientos obligatorios, las restricciones y también ante la falta de capacidad para ver y reproducir contenidos en las redes sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos pendientes hoy de China, donde esos folios blancos que han visto se han convertido en todo un símbolo para la sufrida población acostumbrada a obedecer y a callar. Precisamente ese blanco representa la censura que impone el régimen chino. Es la primera vez que el recién elegido Xi Jinping se enfrenta a un desafío de estas dimensiones. Algunos lo comparan ya con las protestas que acabaron con una masacre en Tiananmen en el año 89. Quizá la vigilancia y el control sobre la población hayan sobrepasado el límite. La política de COVID-0 para tratar de contener el coronavirus con confinamientos interminables, con férreas normas, casi 3 años después del inicio de los contagios allí en Wuhan, ha terminado de colmar el vaso. Las protestas pacíficas se han repetido hasta en 10 grandes ciudades y la respuesta ha sido un fuerte despliegue policial. Ahí lo están viendo. Bueno, y más protestas de las que estaremos pendientes hoy en Atlántico Noticias, en este caso sobre los campos de fútbol del Mundial de Qatar. Este es ese momento en el que un espontáneo saltó anoche al césped mientras jugaban Portugal y Uruguay. Llevaba, como ven, una bandera arcoíris en la mano y una camiseta de apoyo a Ucrania por delante y a las mujeres iraníes en su espalda. Y otro lugar del mundo del que vamos a estar muy pendientes también hoy, el archipiélago de Hawái, donde reside el considerado como el volcán activo más grande del planeta, el Mauna Loa, que ha entrado en erupción, como están viendo, durante los últimos 38 años. Había estado dormido, pero ha despertado. Su última erupción fue en el año 1984 y duró en aquel momento 22 días. Veremos qué ocurre en esta ocasión. Hablamos ahora de economía y de la inflación. Para empezar, Atlántico Noticias, ya saben que la subida de los precios que se modera en noviembre, la cesta de la compra nos cuesta hoy un 6,8% más que hace un año. Ese medio punto menos que el IPC registrado en octubre, cuando se situaba en el 7,3%. Por tanto, como vemos, desciende esa curva durante los últimos meses. La inflación es menor gracias, en parte, a la bajada del precio de la gasolina y también de la electricidad. Con estos nuevos escenarios, 4 meses del IPC llevamos en descenso desde ese pico que ven del 10,8 en el mes de julio. Algo a tener en cuenta también, recuerden que esas cifras siempre se refieren a la comparación del mismo mes con el año anterior. Es decir, en noviembre los precios fueron un 6,8% más baratos que hace un año, pero es que ya habían subido un 5,5% con respecto a noviembre de 2020. Sobre la inflación ha hablado también el Banco Central Europeo. We expect to raise rates further. Ahí ven a su presidenta, Christine Lagarde, que cree que la inflación no ha tocado techo e ha insistido en que subirá los tipos de interés tanto como sea necesario en la zona euro. We are committed to bringing inflation down. To our meet, expect to raise rates further. El dato del IPC adelantado de noviembre, publicado esta misma mañana por el Instituto Nacional de Estadística, marca sin lugar a dudas la subida de las pensiones para el año 2023. Las prestaciones de jubilación se van a incrementar en torno a un 8,5% a partir del mes de enero. Esta nueva fórmula de revalorización utiliza la media anual del año anterior para actualizar esa cuantía. Se aplicará a las prestaciones por jubilación, también por incapacidad permanente, por viudedad o por orfandad. Además del ingreso mínimo vital, también se le aplicará ese 8,5%. Por cierto, otra novedad con respecto a las pensiones. El Gobierno quiere volver a ampliar hasta los 30 años el periodo de cálculo de esas jubilaciones.
la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Bueno, noticia de última hora, en plena polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí, el Tribunal Supremo ha agravado las penas a los condenados del caso llamado como Arandina, ya saben, el del equipo de fútbol, pero impone una pena inferior a la que se le hubiera correspondido con el texto anterior a la ley del sí es sí. Sí, Ole Mascareño, cuéntanos. Sí, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de emitir una nota informativa en la que anuncia que agrava la pena a los dos condenados por el caso Arandina, porque elimina un atenuante que había aplicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero que esa pena, que tendría que ser de 10 años, se queda en 9 tras la entrada en vigor de la ley del sí es sí. Y eso es clave porque el Supremo entiende que debe aplicar la pena más favorable al reo. Esa es la clave porque el Gobierno esperaba el pronunciamiento del Supremo para acabar con la polémica de rebaja de penas provocada por esa ley del sí es sí, y vemos que el Supremo entiende que hay que aplicar la pena más favorable al reo. Al menos lo ha hecho así en este caso, en el caso Arandina. Gracias, Silvia. Y a vueltas con la inflación en enero. Acabamos de señalar como determinante ese descenso de los precios de la gasolina, de los combustibles. Bueno, en principio, en enero se va a terminar la subvención estatal para los carburantes. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo valoran desde su colectivo esa posible, previsible eliminación de la subvención? Claro, pues es que en esas estamos. Posible, previsible. Bueno, de momento hemos tenido un pequeño problema. Ya he visto que la imagen se ha quedado congelada. Esto es lo que ocurre con estas conexiones a través de Skype. Les estábamos hablando precisamente de esa posible cancelación. Nuestro invitado decía que están ahora en si es previsible, si es posible, si se va a hacer, si no, porque todavía el Gobierno no se ha pronunciado definitivamente sobre si en enero vamos a dejar de contar con esas subvenciones al precio de los carburantes. En cualquier caso, intentaremos recuperar esa conexión y seguiremos hablando de este tema. Les contamos ahora ejemplos de cómo afecta la inflación a la vida diaria hoy en todo el mundo. En República Dominicana, por ejemplo, amenaza algunos postres típicos de la Navidad. Son tan caros que se han convertido en todo un artículo de lujo. Vean. Yo vendía pasteles, ya la última que yo comencé vendiéndolo a 60, después a 80. Después el año pasado a 100. Milagros Peguero, que a sus 78 años aún trabaja para mantenerse, dedicaba cada año los meses de noviembre y diciembre a vender pasteles en hoja para aumentar sus ingresos, pero este 2022 sus planes cambiaron debido a que carece del dinero suficiente para invertir en los ingredientes. Yo prefiero dejar mejor de venderlo que subirle el precio al cliente. Los comerciantes también empiezan a notar la baja en la demanda de los productos necesarios para elaborar los pasteles, pero aseguran que no pueden bajar los precios. Sabe, algunas cosas han subido, pero como han subido también ha bajado mucho la venta. Se están quejando bastante. ¿Por qué? Sí, porque está muy caro. Ciudadanos coinciden en que los ricos pasteles en hoja son un componente esencial de la cena navideña dominicana, pero a diferencia de otros años será un lujo tenerlos en sus mesas. Bueno, recuperamos esa comunicación con Nacho Rabadán, director general de la Confederación de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Buenas tardes de nuevo, buenos días, mejor dicho. Nos habíamos quedado en eso, si es previsible, si va a ocurrir, si no, ¿qué nos contaban? Sí, perdón, os pido disculpas. Aquí donde estoy está habiendo cortes de luz y se me va la conexión. Entonces, primero de todo, pediros disculpas. Decías tú muy bien que esa previsible suspensión de la bonificación, claro, es que lo que necesitamos es precisamente eso, certidumbre y seguridad jurídica, porque de momento la Administración no nos ha dicho si se va a continuar con la bonificación o no. Y no nos ha dicho si se continúa, se hace en los mismos términos que hasta ahora o solo para determinados colectivos, ya sea las personas en las capas de renta más bajas. Nosotros lo que le estamos diciendo a la Administración es, por favor, vamos a hablar, vamos a intentar evitar en lo posible el caos absoluto que se produjo en las estaciones de servicio el día 1 de abril, que no sé si lo recordamos, pero sí, fue un verdadero caos
Eso lo sacamos adelante gracias a la buena disposición de nuestros trabajadores y a la buena voluntad de la inmensa mayoría de los clientes. Y es lo que pedimos, que nos expliquen qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y es más, les estamos diciendo, vamos a hablar también con las empresas de informática. Las empresas de informática con las que trabajamos son grandes empresas multinacionales punteras que se vieron superadas por las escasas 40 horas que tuvieron para implementar el desarrollo de los sistemas para aplicar esta bonificación. Y ahora mismo vamos por el mismo camino de que esto suceda igual a partir del día 1 de enero. Necesitamos que hablen con nosotros y necesitamos que lo hagan de forma urgente. Aparte de esos problemas iniciales de los que usted ha hablado en el mes de abril, que supuso para ustedes, también para los sistemas informáticos, para cómo se aplicaba ese descuento, también después cuando el gobierno pagaba, todo eso pasó al principio. Después hemos pasado unos meses en los que los consumidores hemos llegado a la gasolinera, ponemos nuestro combustible, descuento, perfecto. Para ustedes, ¿cómo ha sido ese periodo, este proceso de meses en los que hemos recibido los consumidores ese descuento? Sí, no, me alegra que digas que todo ha ido perfecto, porque es verdad, ha ido todo perfecto. Es la sensación que han tenido los consumidores, que al final son nuestros clientes y es a quien nosotros nos debemos. Todo ha ido perfecto de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, pues ha sido muy complicado también. Hemos tenido y seguimos haciendo de banqueros de la administración, adelantando nosotros las bonificaciones que de media ascienden a unos 35.000 euros por estación de servicio, y recibiéndolo luego a los 15 o 20 días después de que acabe ese mes. Hemos tenido que acudir nosotros a financiarnos con nuestras entidades bancarias con las que trabajamos, con el coste que eso supone, y la Administración nos paga a 15, 20 días en el mejor de los casos y, por supuesto, a un interés del 0%. Con lo cual, además, con una carga de trabajo, de gestión a la hora de comunicarnos con la Agencia Tributaria, con la Comisión Nacional de la Competencia, que también nos está pidiendo informes de a qué precio estamos vendiendo y qué cantidades, y que nosotros cumplimos como no podía ser de otra manera. Somos un sector norma aceptante y cumplimos un montón de normativas todos los días, pero eso también está suponiendo una complicación muy importante. Y al final, digamos que va en nuestro oficio lo importante y lo satisfactorio es lo que tú me dices, que de cara a los clientes todo está yendo bien. Los problemas que tenemos nosotros, lógicamente, se los tenemos que trasladar a la Administración para, en la medida de lo posible, intentar atajarlos, pero la verdad es que han sido y siguen siendo considerables. Pues Nacho Rabada, muchas gracias por atendernos aquí en Atlántico Noticias. Estaremos pendientes. Seguramente las próximas semanas, próximos meses tendremos que hablar cuando ya se sepa qué va a ocurrir efectivamente en enero. Y lo dicho, muchas gracias. Seguro, a vuestra disposición siempre. Un abrazo, buen día. Gracias, buen día. Bueno, Estados Unidos observa de cerca la tensión que se vive en la República Dominicana y en Haití, una isla que está al sur de esas fronteras norteamericanas. Ellos critican el racismo de las políticas migratorias de los dominicanos contra el pueblo haitiano. Estos se defienden asegurando que desde donde se deportan más haitianos es precisamente desde territorio estadounidense. Eso sí, nadie se hace responsable de la crisis que se vive en ese país. Cruce de acusaciones entre Estados Unidos, República Dominicana y en medio Haití. Son los más hipócritas, son los más racistas. Porque si ellos nos están mandando a nosotros a deportar haitianos, lo primero que tienen que hacerlo son ellos. El gobierno de Biden rechaza estas devoluciones en caliente de población haitiana y no solo eso, porque también sanciona a la gran empresa azucarera del país. La razón, los haitianos estarían realizando trabajos forzosos. Que como cualquier empresa, no es un paraíso terrenal. Nunca me ha maltratado ni ha hecho trabajo forzoso. Pero en el Central Romana se discuten periódicamente convenios colectivos. Documentos de los que Estados Unidos por ahora desconfía. Eso va a afectar a miles de trabajadores y por eso yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos debe reconsiderar esa medida que ha tomado con un país amigo. Ellos lo que quieren es echar esa pelea y no se va a dar. Pero han venido a quitar esa guerrilla que están acabando con el mismo pueblo de Haití, matando a los mismos compañeros de ellos mismos. Y los dominicanos vuelven a responder. Estados Unidos es el país que más deporta haitianos y menos ayuda en la crisis que vive. Cruce de acusaciones sin fin, pero sin ninguna solución por ninguna de las partes. Y mientras la administración Biden podría quitarle las sanciones a Venezuela, solo si cumple con un requisito: iniciar los diálogos con la oposición y también, por supuesto, garantizar la democracia. Más detalles desde Washington con Belén Mora.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta tras la firma de un acuerdo humanitario entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. En el documento se insta a las partes a interactuar de buena fe en los diálogos de México hasta alcanzar un acuerdo integral que conduzca a la celebración de elecciones libres. Las naciones signatarias del documento reiteraron el reclamo para la liberación inmediata de todos los presos políticos, al tiempo de señalar la posibilidad de reconsiderar las políticas sobre las sanciones si el gobierno de Venezuela avanza la negociación en materia de democracia. El comunicado celebró la decisión de las partes negociadoras de reiniciar el proceso de diálogo en la Ciudad de México tras 13 meses interrumpidos. El gobierno de Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo que será manejado por Naciones Unidas para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Televisión Canaria. Y esa frontera, hasta que ven entre Estados Unidos y México, vuelve a ser noticia. Ayer les contábamos la terrible situación que viven cientos de inmigrantes venezolanos atrapados en tierra de nadie. Tras ser desalojados de campamentos improvisados a orillas del río Bravo, en Ciudad Juárez, la mayoría se ha visto obligado a pasar la noche a la intemperie. En tiendas de campaña, como están viendo, incluso en sacos de dormir, tratan de refugiarse de las altas temperaturas y de la policía, que una vez más los ha obligado a marcharse de las calles y de los parques de esa ciudad. Aquí en Europa, los ministros de Exteriores de 7 países han viajado a Kiev para trasladar a Zelensky la solidaridad de sus respectivos gobiernos con la situación que vive Ucrania. Los principales responsables diplomáticos de Reino Unido, de Estonia, también de Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y también Suecia han mostrado en persona su apoyo al país que vive sus horas más difíciles con la bajada de las temperaturas y los incesantes bombardeos rusos contra sus infraestructuras energéticas. Roman corta toda la madera que puede en esta aldea al este de Ucrania. Estamos cerrando nuestros arces. El invierno será duro. Aún no tenemos suficientes troncos, afirma. Gracias a ella mantiene siempre encendida esta estufa de leña. Calienta la casa y a la vez puede cocinar. Con estas pastillas, Anastasia hierve el agua cuando no hay luz ni gas. Mantiene este radiador encendido mientras hay suministro eléctrico, pero la energía se corta con frecuencia, así que tenemos estas mantas. Mi hijo duerme conmigo porque tiene frío. Así quedó la casa de Ludmila y Víctor tras el impacto de un misil ruso en julio. Desde entonces viven en el sótano, pero el frío se hace cada vez más insoportable. Queremos poner una estufa de leña aquí. También arreglamos el techo porque el agua goteaba todo el tiempo. Así trata de sobrevivir la población en el Donbass, una región asolada por los ataques rusos. El presidente Putin está tratando de usar el invierno como arma de guerra contra Ucrania y esto es horrible. Debemos estar preparados para más ataques. Por ello, la OTAN ha aumentado su apoyo a Ucrania, asegura el secretario general de la Alianza Atlántica. Ataques como los que ha sufrido Jersón en los últimos días. En solo una semana el enemigo atacó 30 asentamientos de la región 258 veces, asegura el presidente ucraniano. Bombardeos que han dejado la casa de Lyudmila y Alexander sin ventanas. A sus 82 años, esta vecina asegura aún así que está lista para asumir cualquier desafío, pero no todos tienen la misma moral. Es tan injusto, es muy difícil. No sé cómo sobrevivir a esto. Dios me ayude, por favor, se lamenta Lilia. Al menos meses después, Jersón vuelve a contar con suministro de gas y electricidad para hacer frente a las gélidas temperaturas. Los rusos no son bienvenidos o Rusia mata, son algunas de las pintadas que están viendo y que se pueden leer en las calles de la capital de Georgia. Más de 100.000 rusos huyeron hacia este país cuando Putin movilizó a parte de la población para participar en la guerra. Un incremento en la población que ha provocado un auge económico, pero también el resentimiento en un país donde abundan los sentimientos antirrusos.
Bueno, una guerra, polémicas políticas que afectan a las leyes vigentes, una subida de los precios que nos afecta a todos. La actualidad viene cargada de noticias y se impone una buena comunicación para que la información llegue a su destinatario. Sobre comunicación ha venido a las islas a hablar Manuel Campo Vidal, al que siempre es un placer saludar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bueno, ¿cómo de importante es esa comunicación y ese mensaje periodístico, diría yo, en estos momentos en los que nos llega inputs, nos llegan mensajes, noticias, titulares de todos lados? Bueno, la verdad es que a veces hasta llegan peores comunicaciones de lo que es la realidad. Y mira que la realidad es difícil. Por ejemplo, en España yo tengo la sensación que estamos mejor de lo que el conjunto del ecosistema informativo traslada, ¿no? Hay mucho catastrofismo en muchas noticias y, sin embargo, pues bueno, ayer se dio a conocer que la inflación ha bajado otras 2 décimas, estamos en el 6,8, que no es para celebrarlo, pero desde luego estábamos peor hace muy pocas semanas y los países de nuestro entorno están peor. Es verdad que hay muchas inversiones entrando en España, inversiones norteamericanas, inversiones británicas. Eso quiere decir, bueno, pues que va a haber más creación de empleo y cosas muy significativas, ¿no? Como la inversión de Cisco Systems en Barcelona o la de Google en Málaga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la comunicación es determinante para saber dónde estamos y con relación a la guerra de Ucrania, que es una desgracia, desde luego, y una tragedia, pues qué duda cabe que también es muy importante porque Putin está ganando la batalla del invierno, lo decíais en vuestra crónica y es verdad, y quiere ganarla ahí, pero está perdiendo la batalla de la comunicación, porque la simpatía, la generosidad, la buena comunicación que mandan los refugiados, el propio presidente Zelensky y todo el mundo está haciendo que la batalla de la comunicación, desde luego, la pierda con toda claridad Vladimir Putin. En este aspecto, precisamente, usted lo ha mencionado, el presidente Zelensky se ha destapado. Bueno, sabíamos que era actor antes de ser político, pero bueno, no sé si eso influye también, pero se ha destapado como un excelente comunicador, diría yo. Sí, y además él tiene un entorno de realizadores, un entorno de productores, un entorno de gente que entiende muy bien la comunicación. A veces en una guerra pues aparece el discurso de un presidente de un país porque ha habido una gran batalla, ganada o perdida, por lo que sea. Bueno, este hombre comunica a las 8 de la mañana a través de Instagram y a través de Facebook y de Twitter, y luego al mediodía y luego por la noche, y si puede a través del Zoom, entra en los parlamentos de cualquier país y hasta en el Festival de Cine de Cannes. Por lo tanto, esa batalla la domina bien, es una tecnología en la que Zelensky se siente cómodo en esa asignatura y desde luego está haciendo mucho para que Rusia pues sufra, y sufre además porque está perdiendo a muchos profesionales de gran nivel, unos porque no quieren ir directamente a la guerra en esas movilizaciones y otros porque creen que se está destruyendo parte del nivel de vida, del confort que tenía una clase media profesional allí asentada. Y la comunicación, desde luego, influye mucho. Hasta hace no mucho tiempo, esos mensajes que trasladaba Zelensky, o algo mucho más banal, como es esas conferencias que hace ahora mismo el seleccionador español Luis Enrique a través de las redes sociales, siempre pasaban por el periodismo, por el medio de comunicación. O, por ejemplo, a Luis Enrique una entrevista en un programa de radio de noche de fútbol. O Zelensky una entrevista que le pudiese hacer un medio internacional o transmitir a través de los medios de comunicación, de la tele. Ahora ya está todo en Internet y la comunicación es mucho más rápida entre el portavoz, vamos a decir Luis Enrique o Zelensky, y el propio receptor, que no son los medios de comunicación, que es ya la persona. O sea, ya se ha acortado mucho esa línea, ¿no? Se ha cortado la línea y aunque es discutible y sobre todo los que más enfadados están, pues lógicamente son los directores y entrevistadores de los grandes espacios deportivos a los que decía para tener a Luis Enrique u otro que podía tener al presidente Zelensky, pero en realidad también hay que leerlo en clave de una cierta democratización de la información. Si todo el mundo lo recibe al mismo tiempo, pues una emisora local o una emisora como la Televisión Canaria, que es regional, o una emisora de radio en cualquier lugar de la península o del archipiélago, pues puede tener el mismo acceso que tienen los grandes comunicadores. Así que, bueno, es una opción que ha hecho Luis Enrique. Supongo que sabía que le querían muchas críticas y las aguanta y está dispuesto a él porque tiene ese punto siempre ahí innovador y, si me permite, pues un poquito provocador. Pero en el caso de Zelensky es una necesidad, porque lo que estamos viviendo, por ejemplo, también con relación a La Palma,
es que en el mundo, mientras la televisión canaria estuvo retransmitiendo constantemente para España y para el resto del mundo la situación en La Palma, pues se mantenían los índices de solidaridad y los índices de atención, yo diría incluso desde el ámbito político. Yo creo que los ciudadanos de La Palma eso lo saben perfectamente bien y por eso agradecen que la televisión canaria haya estado desde el primer momento retransmitiendo al mundo una tragedia, qué duda cabe. Pero yo he visto muchas televisiones americanas, porque voy ahí con frecuencia, ¿no?, por cursos de comunicación y por conferencias, las imágenes de la televisión canaria permanentemente en esos informativos y también, como no, en los institutos de vulcanología de todo el mundo. Así que yo creo que la comunicación sirve también para mantener la llama, nunca mejor dicho, pero la llama de la solidaridad, claro, la llama de la atención, y eso está en la base de que esto no se olvide, porque son tantas las desgracias y los acontecimientos que hay cada día en el mundo que esto pasa y corre el riesgo de ser archivado inmediatamente en otra carpeta. Pues Manuel Campo Vidal, esperamos no archivarlo en otra carpeta, por ejemplo, lo que ocurrió en La Palma, estaremos siempre pendientes y sobre todo aquí en Televisión Canaria. Y muchas gracias por habernos atendido un día más aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias y por eso es muy bueno, desde luego, recordarlo. Gracias a vosotros y felicidades muy sinceras por el programa. Yo en la escucha pues me estaba enterando de los problemas de la frontera de Haití y República Dominicana, o esa imputación que hacen los propios dominicanos a los Estados Unidos diciendo usted expulsa más haitianos que yo. Eso te permite una visión mundial que yo creo que es muy de agradecer. Felicidades. También es nuestra labor aquí en Canarias, en medio de estos tres continentes y también de la Alianza Informativa Latinoamericana, de conectarnos a todos y estar siempre informados. Gracias. Así es. Gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, pero lo vamos a hacer, esta pausa, mirando a la Tierra desde la nave Orión. Ahí lo tienen, esto es una imagen en directo desde la nave que está, ya lo saben, circundando, que está orbitando alrededor de la Luna, una nave que fue enviada al espacio con esa misión Artemis 1, una nave que puede ser tripulada, pero que ahora mismo lo único que lleva es maniquís, pero es la primera vez, el primer momento en que una nave que puede ser tripulada ha llegado tan lejos. Eso que ven ahí, ese medio puntito, es la Tierra vista desde el espacio. Enseguida volvemos. Son las 11:37, seguimos en directo en Atlántico Noticias y vamos a irnos hasta El Salvador, donde este volcán que ven, el de San Miguel, también conocido como volcán Chaparrastique, ha entrado en erupción. Van a ver imágenes captadas por un dron, en ellas se aprecia esa enorme columna de gas y ceniza entre blanco y gris. El volcán se encuentra en fase eruptiva, eso sí, de intensidad 1, con explosiones fuertes y expulsión de rocas y material volcánico. La última gran erupción en este lugar fue en enero de 2016, cuando arrojó gran cantidad de ceniza y de gases durante más de 13 horas seguidas. Entró en una fase de actividad a partir del día 15 de noviembre de este año. Pues es una actividad que aún persiste, pues ha presentado pequeñas explosiones o exhalaciones de gases con pequeñas emisiones de ceniza, como podemos ver que sí ha emitido ceniza, no hay duda. Entonces pues nosotros estamos dándole seguimiento. Bueno, y no es el único volcán que ha entrado en erupción en las últimas horas. Por ejemplo, el volcán Etna en Italia tiene una pequeña fisura, vuelve a entrar en erupción, y en Hawái el Mauna Loa ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. Desde el domingo no ha dejado de escupir lava y ceniza. Es el volcán considerado como el más grande del mundo de los que están activos. Ocupa 5.271 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, casi la mitad de la isla en la que se encuentra esa isla hawaiana. Las autoridades han puesto en alerta a la población de la isla, aunque se descartan por ahora evacuaciones. Nos hablamos de vulcanología con Luca Di Auria, que es director del área de vigilancia volcánica DIN Volcán. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Luca, ¿qué podemos esperar de esta nueva erupción en Hawái? Bueno, esta erupción del Mauna Loa más o menos está siguiendo el mismo patrón de las erupciones históricas de este mismo volcán. Este volcán, lo anómalo ha sido en los 40 años de silencio. Generalmente el Mauna Loa en los últimos siglos tuvo una erupción cada pocos años.
y generalmente las erupciones empiezan en la cumbre del volcán, en la que se llama la caldera zumital, y luego se desplazan hacia una de las dos dorsales por las cuales está constituido el volcán. En este caso, la erupción ayer por la noche se desplazó de la caldera zumital a la dorsal de noreste. Y ahora mismo, digamos, aunque las fisuras eruptivas se encuentran a una altura bastante grande, entonces todavía la lava está muy lejos de urbanizaciones. La colada se está acercando en algunas carreteras que suben a la cumbre y posiblemente en las próximas horas ya empezarán a cortar algunas de esas carreteras. Pero digamos, ahora mismo el cuadro de la erupción es lo típico de las erupciones históricas del Mauna Loa. Algunas cosas de las que describe se parecen a lo que vivimos en La Palma hace un año, con eso de corte de carreteras, por ejemplo, o ocupación de la lava de terreno. Sin embargo, no tiene nada que ver. Este es un volcán que ya existía, de hecho tiene más de 4.000 metros de altitud, por tanto no es un lugar nuevo para salir lava, como sí que ocurrió en cierto modo en La Palma, ¿no? No, claro, ese es un volcán, repito, que hace los años, hasta la última erupción, la penúltima erupción en el 1984, tenía erupciones muy a menudo. Y remarcamos que esta es una erupción de un estilo que se define justamente hawaiano, que es decir, simplemente emisión tranquila de lava, no hay ningún tipo de actividad explosiva. Y ahora mismo, digamos, el índice de explosividad volcánica, que es este número que se utiliza para cuantificar la intensidad de las explosiones, que es una escala que va desde 0 hasta 8, para el Mauna Loa es 0. Para la erupción de Cumbre Vieja alcanzó el 3, que es una actividad stromboliana violenta. Pero, digamos, las dos erupciones no tienen nada que ver, tienen un estilo muy diferente. Y lo típico de las erupciones en la isla de Hawái es la gran cantidad de lava y la longitud de las coladas de lava. La penúltima erupción, la del 1984, casi alcanzó la ciudad de Hilo, que es la población, el centro más poblado de la isla de Hawái. Llegó a 7 kilómetros de la ciudad, pero afortunadamente se paró. Ahora mismo las coladas, repito, están muy lejos de las urbanizaciones de la isla, entonces en este momento no hay peligro ninguno para la población. El único peligro, entre comillas, es la emisión de dióxido de azufre, el mismo problema que sufrimos en La Palma durante la erupción, pero en este momento no hay ningún tipo específico de alarma para los habitantes de la isla de Hawái. Nos quedamos con ese mensaje y también con lo espectacular de las imágenes que estamos viendo. Luca de Auria, como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, seguiremos pendientes, por supuesto, de Hawái, porque en los próximos días podríamos seguir viendo esa erupción que, recordemos, la última duró 22 días. Veremos cuánto dura esta. Y nos vamos a otro lugar del mundo porque estamos pendientes de esas manifestaciones registradas a lo largo del fin de semana en más de una decena de ciudades de China, que se han convertido en un desafío sin precedentes para el presidente Xi Jinping, a quien la población ha llegado a pedir incluso que renuncie al poder. Exigen más libertades tras casi 3 años de duros confinamientos y cuarentenas obligatorias. Relativa calma en Pekín tras las protestas del fin de semana. Las últimas manifestaciones han desarrollado sin incidentes, pero sí con una imagen que se ha repetido en varios puntos de China. La gente levantando folios blancos sobre sus cabezas en señal de protesta. Desde la Casa Blanca apoyan al pueblo chino a las concentraciones pacíficas. El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido ha sido más directo en su mensaje al gobierno chino, diciéndole que tome nota de las protestas. También en Londres se concentraron cientos de manifestantes para mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo chino, igual que en Sydney, donde cantaban: de Sydney a Shanghái, la democracia nunca morirá. Las autoridades chinas han endurecido las medidas de seguridad y se han reanudado las pruebas masivas en Shanghái.
El director del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales del Centro Chino explica que la cepa protagonista de los últimos brotes de COVID es más infecciosa, transmisible y difícil de detectar. Muchos analistas dicen que es poco probable que China vuelva a abrir antes de marzo o abril y que necesita una campaña de vacunación efectiva, mientras la crispación ha sacudido los mercados y este lunes los precios del petróleo bajaron, el dólar subió y las acciones chinas y el yuan cayeron bruscamente. Bueno, pues precisamente nos vamos a China a hablar con un canario, Sahil Chugani, que vive en la ciudad de Shanghái. Buenos días, buenas tardes para ustedes, 19:45 horas allí en Shanghái. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas. Bueno, te llamamos Chux, ¿no? Sí, perfectamente. Chux. Vale, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, estamos viendo esta situación que está viviendo ahora mismo China. Por tu caso particular, ¿tienes que estar confinado? ¿Qué restricciones estás viviendo día a día? Pues mira, las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Desde la última vez que hablamos, que creo que hace más de 2 años. Yo estoy en Shanghái ahora, bueno, tengo un apartamento ambos en Pekín y en Shanghái, y ahora mismo el de Pekín, pues en mi caso en particular, el edificio está cerrado, nadie puede salir, no se puede ni pedir comida de fuera, pero, por ejemplo, aquí en Shanghái, pues bastante abierto. Se puede entrar, salir, pedir comida de fuera, los restaurantes te dejan entrar, bares también. Entonces, varía bastante entre ciudad. También hay que decir que en los últimos 2 o 3 días, pues creo que la gente se han levantado un poquito más de lo normal. Y creo que es pues gran parte pues porque si se cierran todos los negocios y todos los restaurantes, pues la gente que depende de ese dinero pues no pueden sobrevivir. Entonces el confinamiento y las vacunas y todo esto es una parte del problema, pero no creo que hubiese causado que la gente se levante de esta manera, solo por el problema ahora que estás tocando el punto más débil, que es donde duele, y es el bolsillo. Claro. En China, bueno, en China empezó los contagios, empezó la pandemia y allí ahora mismo dicen las autoridades que se están registrando los mayores casos de contagios diarios. Cierto es que estamos con otra variante que no es tan grave como la que había al principio. Cierto es también que ustedes han pasado, bueno, ustedes, diferentes lugares del país, han pasado por confinamientos interminables, por restricciones, imágenes que han llegado aquí bastante llamativas para lo que estamos viviendo en otros lugares del mundo. ¿Cómo crees tú que toda esa situación ha desembocado en esto, en que la gente por fin haya dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, salimos a la calle con esos papeles blancos, pero en definitiva salimos a la calle a protestar, ¿no? Sí, y creo que hay un par de elementos que se han combinado para llegar a este momento. Por ejemplo, cosas como, no sé, se enciende la tele aquí y ves el Mundial y no ves a nadie con máscara, no ves a nadie manteniendo 1 metro de distancia y claro, la gente pues de todos los días lo ven y dicen, oye, aquí pasa algo porque los demás se han salido de esta sin nada y nosotros aquí pues confinados con básicamente pues cero información. Y la cosa es que la estrategia cero COVID yo creo que ya está llegando a un punto donde se ve que es insostenible y yo creo que si más o menos se va cerrando el capítulo ahora, pues China puede pues declararlo como una victoria, ¿no? En el aspecto de que sí se han perdido menos vidas en estos 1 o 2 años, pero también a un costo económico enorme, pero si se priorizan las vidas, pues entonces sí se puede decir que ha sido una victoria. Y pues yo estoy a 150 metros de donde pasaron las protestas ayer en Shanghái, sí, en la calle de Urumqi, que es también el nombre de la ciudad donde pasó el incendio. Y claro, yo creo que la gente pues ya han llegado a un punto donde no quieren aceptar la estrategia cero COVID. La gente pues gritando cosas como que no quieren hacer pruebas, no quieren... porque aquí es bastante normal, ¿no? A diario se sale y es una cosa que yo tengo en mi día a día. Entre 9 de la mañana y las 10 de la mañana pues me hago un test. Es una cosa sí o sí. Sin el test no puedes entrar a ningún bar, ni al metro, ni nada. Esto diario, dices, ¿no? El test por la mañana no falla. Sí, el test mínimo o sea, tienes que tener un test de 24 horas para poder entrar a cualquier lugar, a público o privado, a menos que sea casa de tu amigo, por ejemplo, pero si no,
tienes que tener un test de 24 horas, incluso moviéndote entre ciudad. Por ejemplo, de Shanghai a Pekín coges un vuelo, pues necesitas un test de 24 horas en Shanghai, y cuando llegas a Pekín tienes que hacer la prueba en Pekín también 3 días seguidos, 24 horas cada prueba. Y creo que la gente pues ya se han hartado un poquito, ¿no? Dices que estás a 150 metros del lugar donde se desarrollaron esas protestas en Shanghái. ¿Percibiste el despliegue policial, sensación de peligro, de debilidad de los manifestantes? Sí, creo que hay una cosa que ha cambiado bastante la reacción a este tipo de eventos, que es pues, las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahora las policías y todas las fuerzas pues no están tan... o sea, claramente hay vídeos físicamente donde se ven tomando acción, pero es que no es tanto como se podría haber hecho hace como 10 o 15 años, porque simplemente se comparte demasiado rápido. El número de vídeos... o sea, en China usamos WeChat, tenemos lo mismo, pues se comparten vídeos como en el Facebook, y los vídeos pues se van compartiendo y se van Bueno, estábamos prácticamente terminando, nos hemos quedado con la imagen de Chuk congelada por unos minutos, pero bueno, prácticamente lo que queríamos saber de China, su experiencia personal y cómo ha vivido estas últimas horas con protesta, lo hemos ya sabido, y le agradecemos que haya estado con nosotros en Atlántico Noticias a esta hora de la tarde allí en Shanghái. Vamos a irnos ya de China hasta el plató de Ponte al Día para conocer los contenidos que traen hoy Wendy y Pedro. Buenas tardes, ¿qué nos cuentan? ¿Qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy en Ponte al Día nos vamos a centrar en ese dato adelantado del IPC que sitúa la inflación en un 7% en Canarias. Pero bueno, la realidad es que la alimentación, los precios continúan por las nubes, continúan disparados, y también entra en juego pues esa posible subida de las pensiones en un 8,5% prevista de cara al próximo año. Aquí nos formulamos muchas preguntas, como por ejemplo, pues bueno, ¿cómo llevan los pensionistas esta subida de los precios, ese bajo poder adquisitivo frente a esta inflación? Vamos a abordar toda esta situación con ellos, con los protagonistas, y también de la mano de los expertos, de los economistas, pero más cosas hoy. Eso es, también vamos a prestar, Antonio, mucha atención a Fuerteventura, porque ayer se votaba la declaración de interés insular de ese proyecto privado de Ciudad del Cine, Dreamland, que pretende construirse a tan solo 400 metros de las dunas de Corralejo. Ayer, desde luego, se vivieron momentos de mucha tensión en ese pleno insular. Vamos a ver las imágenes y, evidentemente, vamos a hablar largo y tendido sobre ello, bueno, pues pulsando las distintas opiniones que hay al respecto sobre este proyecto que, bueno, pues parece que comienza con polémica. Esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado hoy aquí en Ponte al Día, que ya saben que comienza a las 12 en punto del mediodía aquí en Televisión Canaria. Antonio. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros, a las 12 estaremos ahí pendientes en Televisión Canaria para ver Ponte al Día. Bueno, volvemos a mirar al mundo. En China, ya lo hemos visto, se reivindica, pero también lo han hecho durante el Mundial de Fútbol en Qatar. Vean la imagen que está dando la vuelta al mundo. Ahí lo tienen. Por más que la organización haya querido evitarla a toda costa, sucedió durante el partido entre Portugal y Uruguay. Un espontáneo logró saltar al campo, se sorteó todas las medidas de seguridad, saltó al césped con esa bandera arcoíris. El aficionado lucía además dos mensajes más reivindicativos. En su camiseta, en la parte frontal, decía salvar a Ucrania, mientras que en la zona de la espalda reclamaba respeto para las mujeres iraníes. Ahí lo están viendo, respeto para la mujer iraní. El campeonato está marcado políticamente, ya lo saben, y si nos ceñimos a lo puramente deportivo, ayer Brasil ganó y dio lugar a una fiesta en su país, porque ha logrado ya ese pase a octavos de final. En ese país todo el mundo estuvo pendiente ayer de la tele, incluso desde los puestos de trabajo. Dan Sister nos cuenta cómo se vivió esa victoria brasileña. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Acá el nivel de exigencia de los hinchas está a la altura de la historia de la única selección de mayores con 5 títulos mundiales. Se esperaba una goleada, pero ni la dificultad para superar la fuerte marca suiza, ni tampoco el clima arruinaron la fiesta nacional. A fin de cuentas, Brasil ganó el partido sin Neymar y garantizó la clasificación anticipada a los octavos. Millones de personas salieron de sus trabajos y estaban apresuradas para llegar a tiempo para el pitazo inicial. Vila Isabel, ubicada cerca del Estadio Maracaná en Río de Janeiro, fue pintada con los colores de la bandera nacional, así como Paraisópolis en Sao Paulo, una de las favelas más grandes del país. Mientras tanto, 25.000 personas estaban en el centro de la ciudad, pero los minutos siguientes fueron mucho más complicados de lo que se imaginaba. No solo porque el balón no entraba al arco, sino por este regalo que cayó del cielo. Todo llevaba a creer que el duelo terminaría empatado, hasta que el volante del Manchester United logró un remate certero
A partir de ahí, nada pudo interrumpir la fiesta. Bueno, amigos, en el otro lado del Atlántico, que el viernes ante Camerún venga una lluvia de goles. Si bien está claro que el pueblo brasileño sabe celebrar con o sin tempestad. Desde Sao Paulo, Dan Sister para Televisión Canaria. Bueno, seguro que la mayoría de las porras, Brasil resultaba ganadora a Suiza. A ver qué pasa a partir de ahora. Cambiamos de asunto. Una avioneta se estrelló este lunes contra una torre de energía en Maryland, Estados Unidos, dejando cerca de 120.000 hogares sin electricidad. La aeronave, ya lo están viendo, quedó atascada entre los cables de alta tensión a unos 30 metros sobre el suelo, con los 2 tripulantes atrapados a bordo. Los servicios de emergencia tuvieron que utilizar una grúa para rescatar a esas 2 personas que, eso sí, que resultaron heridas de carácter grave, aunque salvaron la vida, como ven, de forma milagrosa. Bueno, y desde que los talibán tomaron el poder, las mujeres afganas han sufrido muchos ataques a su libertad. De ahí que tomen la iniciativa de asistir a clases de taekwondo en un club secreto en Kabul. Recordamos que las mujeres tienen prohibido hacer deporte desde que los talibanes tomaron el poder ya hace ya más de un año. En agosto del año pasado, las niñas tampoco tienen permitido ir a clases, ni tampoco de primaria ni de secundaria. La prohibición de no poder de no usar los gimnasios, tampoco pueden entrar en parques de atracciones. Sí. Mientras en Somalia a la violencia del conflicto armado que viven se suma una sequía sin precedentes. De hecho, aumenta el número de heridos en un 30%, pero el conflicto aumenta también el número de menores atendidos por desnutrición, casi 3 veces más que el año pasado a estas alturas. Bueno, les contamos ahora un deslizamiento de tierra que ha resultado mortal en Camerún durante un funeral. Al menos 15 personas murieron cuando un terraplén se derrumbó encima de los asistentes de ese entierro en un campo de fútbol de las afueras de la capital. Yaoundé, esa ciudad que ven, es una de las ciudades más húmedas de África, aunque el domingo pasado no llovió. Camerún se ha visto afectada por graves inundaciones en varias regiones este año, al igual que su vecina Nigeria. Es el segundo deslizamiento de tierra más grave en este país, en Camerún, desde que en el año 2019 dejó 42 fallecidos. Y se cuentan por 8 las víctimas mortales que deja este deslizamiento en la isla italiana de Ischia. Entre los fallecidos hay 3 menores de edad. Todos eran familia o amigos que vivían al pie del monte Epomeo, convertido en un río de barro tras las lluvias torrenciales de la madrugada del sábado que causaron inundaciones y corrimientos de tierra que arrastraron con todo. Organizaciones, sindicatos y hasta miembros del gobierno piden la creación de un plan específico que evite en el futuro tragedias como esta en Ischia. Y nuestra penúltima historia nos lleva a París. Hace unos días veíamos cómo inauguraban sus luces de Navidad. Hoy queremos echar un vistazo a las luces que han colocado en uno de los parques de esa ciudad, donde se han centrado en los insectos, ahí lo están viendo, como arañas o mariquitas, en la iluminación encargada por el Museo de Historia Natural de París, en Francia. Bueno, y acabamos hoy Atlántico Noticias con un nuevo récord espacial. La cápsula Orión se sitúa a más de 434.000 kilómetros de la Tierra. Nunca una misión había estado tan lejos de nuestro planeta. Recordarán, el Apolo 13 tenía el récord anterior y se había situado a 380.000 kilómetros, que es muchísimo la distancia que separa la Tierra de la Luna, pero no es tanto como lo que ha llegado Orión. Orión está dentro de una misión, ya lo saben, no tripulada de la NASA, la misión llamada Artemisa 1, que en los próximos años va a querer llevar otra vez a un ser humano a ese planeta, a esa satélite que diga, del planeta Tierra hasta el satélite, hasta la Luna. La cápsula se encuentra en el ecuador de la misión. La NASA asegura que esa misión va por buen camino y la nave está en buen estado. En 2025, si todo se cumple, Artemisa volverá a posar una persona sobre
la Luna. Y esta imagen que estamos viendo es precisamente la que capta Orión desde detrás de la Luna, más lejos de la Luna, hacia la Tierra. Ahí podemos ver un eclipse que probablemente esté formado precisamente por la superficie de la Luna, y lo que queda en el fondo, ese color entre blanquecino y azul, esa media Tierra que se ve, es este planeta. Desde aquí, desde el espacio, nos despedimos. Hasta mañana.